antes de comenzar, recuerden por favor que esta semana es la última semana de clases, entre comillas, ¿no? Porque la próxima semana ya son sus exámenes bimestrales, ¿no? Comienzan sus exámenes bimestrales. Entonces, este tema con el tema anterior van a ser evaluados en el examen bimestral, ¿ya? Ambos temas. Entonces, espero que se esfuercen ya en lo último que queda, y puedan dar unas buenas evaluaciones. Después, también quería comentarles sobre el tema de los cuadernos. Hay un grupo de alumnos que no ha presentado su cuaderno. Ya aquí en el Classroom que estaba revisando otro día, he visto que hay un grupo de alumnos que todavía no lo han logrado presentar. Después, en el chat, si pueden ver ahí, les he mandado un enlace, ¿ya? Eso va en especial para los alumnos que sin rectificar su nombre y apellido han enviado su presentación de cuaderno. Como yo veo ahí algunos nombres extraños, ¿ya? Yo no los reviso, ¿ya? Porque me quita mucho tiempo. Al final reviso, dentro del video tampoco no está el nombre, apellido, ¿no? Entonces no reviso los videos de aquellos alumnos que con nombres extraños, ¿ya? Entonces ahí yo les he mandado de nuevo el enlace porque quien les habla pues hace creo que ya 4 meses, en el mes de agosto, inicio del mes de agosto, hice un video, ¿no? Explicándoles cómo se hacía el cambio del nombre y apellido, ¿no? Para que en el Classroom figure correctamente. Ya, entonces, siempre lo he enviado con la finalidad de que hagan el cambio, ¿no? De esa forma puedan registrarse y los profesores no tengan problemas al revisar sus cuadernos. ¿Ya? Entonces lo estoy volviendo a enviar porque he detectado también que hay unos cuantos alumnos que no han hecho el cambio de sus nombres y apellidos y no se puede revisar, pues, no se puede revisar. Entonces, eh, aparte de ello, los que ya de repente no han llegado a presentar por el Classroom, me lo van a presentar por WhatsApp con menor nota, porque la presentación era para la semana pasada. Ya, los que han presentado la semana pasada, lo más probable es que tengan 18, 19 o 20. Los que presenten esta semana por WhatsApp, ya durante las tardes, van a tener una calificación menor, ¿no? Máximo de 15 o 14. Ya, sin excusas. Entonces, por favor, ya queden cada uno y los que no presentan, obviamente, se hará la calificación de la nota mínima, ¿no? Con 0,8. ¿Ya? Y eso tanto para el curso de aritmética como para RM. ¿Ya? Entonces, cuando envíen por WhatsApp, también ya muchas veces les he indicado, yo no tengo los números de ustedes, me colocan ahí primero, soy el tal, del grado tal, le envío mi video, ¿no? Del curso tal, ¿ya? Listo. Fuera del video. Antes de enviar el video, ¿no? Se presenta, profesor, soy el alumno tal, del grado tal, le envío el video del curso, ¿ya? Listo. Entonces, ya habiendo aclarado todo, vamos a pasar al tema de hoy, que es conjuntos. El tema es sencillo, ya vamos a ver una parte nada más del tema de conjuntos, ya, como pueden ver aquí. Y primero hay que entender qué cosa es un conjunto. Un conjunto es una agrupación. ¿Una agrupación de qué? En realidad no está muy definido, no existe una definición exacta de lo que es un conjunto, pero una idea podría ser una agrupación de objetos, cosas, números, letras. Todos esos cosas, objetos, números, letras vienen a ser llamados elementos, ¿ya? Así en síntesis, un conjunto es una agrupación. ¿De qué? Está determinado qué cosa agrupa un conjunto. Solo te damos ideas, ¿no? Números, letras, objetos, cosas, ¿ya? Después, como ya tenemos elementos dentro de un conjunto, pues entonces surge lo que es una pertenencia. Esto me pertenece, algo así, ¿no? Este elemento pertenece a este conjunto,
¿Ya? Ahora, ¿cuál es la condición exacta para que un elemento pertenezca a un conjunto? Que ese elemento así por separado, cuando te lo den por separado, debe estar idénticamente dentro de la expresión del conjunto. ¿Ya? Dentro de la expresión del conjunto. Ahora, cómo se determina un conjunto? Ya lo vamos a ver en unas líneas posteriores. Ya, a ver aquí entonces continuamos. Ya sabemos qué cosa es un conjunto, no es una agrupación así de simple. Existe una relación de pertenencia porque al tener la agrupación, ¿qué cosas se agrupan? Elementos. ¿Ya? Y cada elemento pertenece a un conjunto determinado. Después, el cardinal de un conjunto lo que te indica es el número de elementos, ¿ya? Número de elementos. Lamentablemente, como tú ya sabes, hay nombres en particular que todos los materiales utilizan, ¿ya? Entonces no se le llama número de elementos, se le suele llamar en el 90% de los casos cardinal de un conjunto, ¿no? Que es lo mismo que te acabo de indicar. Ya, es lo mismo, como te acabo de indicar. Después vienen los conjuntos especiales, ya, son algunos conjuntos particulares. Uno de los conjuntos en particular, como puedes ver ahí, es el conjunto vacío o conjunto nulo, ¿ya? Conjunto vacío o conjunto nulo. ¿Cuál es el conjunto vacío o nulo? ¿Ya? Es aquel conjunto que no posee elementos, dice. ¿Ya? Es aquel conjunto que no posee elementos, se le representa con dos llaves, como podemos ver aquí, ¿ya? Y se denota por el símbolo de acá, este de acá. Este símbolo, tanto como el de aquí, el de llaves, ya el de llaves sin nada dentro, son iguales, ¿no? Representan lo mismo, un conjunto vacío. ¿Y por qué se le dice vacío? Porque no tiene elementos, ¿ya? No tiene elementos. No tiene elementos, ¿ya? Como no tiene elementos, se le llama conjunto vacío nulo. Ahora, no es la única forma de expresarlo, ¿eh? Obviamente que estos dos, ya el que de repente ve otro material, otro libro y ve esto, sí, ya, esto es un conjunto vacío, ¿no? Pero existe otra manera. Aquí vemos otra manera de expresar un conjunto vacío, ¿no? Dice ahí, X tal que X pertenece a los naturales, ¿ya? O sea, el conjunto tiene elementos de la forma X. Y ese tal que es una condición, ¿no? Con la condición de que ese X pertenezca a los naturales. Y ustedes saben que los naturales son los números del 1 al infinito, ¿no? 1, ¿no? Hasta el infinito. Algunos libros consideran el 0 como natural, otros consideran al 0 como entero, ¿ya? Bueno, cada problema te lo va a especificar. Aquí, por ejemplo, entonces dicen, ¿no? X pertenece a los naturales, pero X está entre 5 y 6. X está entre 5 y 6. ¿Existe acaso algún número natural entre 5 y 6? No existe. Como no existe, entonces no hay elemento. Y si no hay elemento, conjunto vacío. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tenemos otra forma de expresar un conjunto vacío. Así como el conjunto vacío, también existe el conjunto unitario. Conjunto unitario, uni. Uni viene de uno, ¿cierto? Un solo elemento. También se le llama singleton, ¿ya? Es un nombre en particular,
¿no? También se le llama singleton. ¿Cuál de estos conjuntos es singleton? Ah, te está preguntando cuál de los conjuntos es unitario. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo representar un conjunto unitario. Por ejemplo, ahí dice prácticamente lo mismo que el ejemplo anterior, solo que ahora sí existe un natural entre 5 y 7. ¿Quién es ese natural entre 5 y 7? El 6. El 6, ¿cierto? El 6. Bien, ahora veamos lo que es la igualdad de conjuntos. Es sencillo. Dos conjuntos van a ser iguales, sí o sí, si tienen los mismos elementos. No importa el orden, ¿ya? Porque acá creo, eso no lo especifiqué, recién creo lo voy a especificar en la determinación de conjuntos, ¿ya? El orden de los elementos no importa. Y si existen elementos repetidos, solo se consideran una vez, ¿ya? Solo se considera una vez. Por eso verás en el ejemplo, dice la palabra aroma, ¿ya? Son las letras de la palabra aroma, son los elementos del conjunto A. Ahí lo dice, ¿no? A es el conjunto de todos los elementos X. Y X, ¿qué cosas son? Son las letras de la palabra aroma. Entonces los elementos son A, R, O, M, ¿no? ¿Por qué no la A? Porque la A ya aparece, ya, o ya apareció al principio, ¿cierto? Lo mismo ocurre para el conjunto B. El conjunto B dice X, tal que X es una letra de la palabra maroma, ¿no? Entonces, si vemos ahí, M-A-R-O serían los elementos del conjunto B, porque la M ya apareció al inicio y la A también, ¿no? Casi al inicio. Entonces, vemos que A y B tienen los mismos elementos. Obviamente no están ordenados, pero tienen los mismos elementos. Entonces, podemos afirmar que los conjuntos son iguales. Bien, y acá tenemos lo que es la determinación de conjuntos. ¿Ya? Determinación de conjuntos. La determinación de conjuntos te ofrece dos formas de expresar un conjunto, ¿no? Puedes expresarlo por extensión o por comprensión. Por extensión es cuando todos los elementos ya están expresados así entre puntos y comas, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. Por ejemplo, aquí está el conjunto A por extensión. Y aquí está el conjunto A por comprensión. Por comprensión, quizá lleva ese nombre porque tienes que entender, interpretar el conjunto para recién expresarlo por extensión, ¿no? Entonces ya creo que cada uno puede, con sus propias palabras, ¿no? Definir lo que es un conjunto por extensión y por comprensión, ¿no? Para que lo puedan recordar más fácil. Y creo, por último, el conjunto potencia. A ver, el conjunto potencia, como pueden ver ahí, parte primero de un conjunto inicial, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el conjunto A, cuyos elementos son A y B, ¿no? Entonces, a partir de estos elementos yo voy a formar estas figuras o estos nuevos elementos, podría decir. Si se dan cuenta, cada elemento lo coloco con una llave. Ya, ahora luego no trabajo por cada elemento, ahora voy a juntar o voy a formar parejas. En este caso, la única pareja que se puede formar es A y B. Y también la coloco en... Y al final
y al final coloco este símbolo, ¿no? Que representa el conjunto vacío. De esa forma tú encuentras el conjunto potencia. Partes de un conjunto inicial, cada elemento lo colocas entre llaves, ¿no? Y luego pasas a agruparlos de a 2, luego de a 3, luego de a 4, ¿no? Según sea el caso, ¿no? En este caso no voy a poder agrupar de a 3 porque solamente tengo 2 elementos. ¿Ya? Listo. De esa forma encuentras tu conjunto potencia. Ahora, si te das cuenta, esto se va a complicar cuando tengas más elementos. Entonces surge una fórmula. Que la vamos a ver ahorita aquí. Ahí está. Bien. Antes de ver la fórmula, veamos este ejemplito más, ¿no? Tenemos acá el conjunto A, ahora tiene 3 elementos. Y voy a ver cómo se forma el conjunto potencia. Mira, ve. Cada letrita de forma individual con sus llaves. Luego lo agrupo de 2 en 2. M con A, M con R y A con R, ¿no? Luego de 3 en 3. Y el único grupo de 3 que se puede formar es M, A y R. Y al último, ya sabes, ¿no? Este símbolo. Y de esa forma se construye potencia, o se elabora el conjunto potencia. Por eso te decía, mientras más elementos tenga el conjunto, se va a complicar cada vez más también la formación de su conjunto potencia. Entonces, si por ahí el problema te pide simplemente que indiques cuántos elementos tiene el conjunto potencia, pues aplicas esta fórmula. ¿Y cómo se utiliza esta fórmula? Bueno, acá vemos que me dice el cardinal del conjunto potencia, o sea, los elementos, la cantidad de elementos, va a ser igual al número 2 elevado al número de elementos del conjunto original. Entonces, si lo aplicamos aquí, en este ejemplo, A tiene 3 elementos. Entonces, su conjunto potencia tendrá 2 al cubo elementos. 2 al cubo es 8. ¿De dónde salió el 2? El 2 siempre se debe colocar. ¿De dónde salió el 3? De la cantidad de elementos del conjunto A. El resultado es la cantidad de elementos de su conjunto potencia, ¿no? 8 elementos. Y es correcto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y algo adicional sobre el número de subconjuntos propios. ¿Qué cosas son subconjuntos? Subconjuntos se le llaman a estos. A todos los elementos del conjunto potencia se les llama también subconjuntos, ¿ya? Porque son como conjuntos pequeños, ¿ya? Por eso subconjuntos. Ahora, dice subconjuntos propios. Si te das cuenta es la misma fórmula, pero le quito 1, ¿cierto? Entonces no hay nada complicado. ¿Quién sería en realidad este menos 1, no? ¿O por qué se quita? Porque se le llama propios, ¿ya? A todos los elementos del conjunto potencia sin contar el mismo conjunto. Si te das cuenta, este de aquí es el mismo, ¿cierto? Entonces, se le quita ese de ahí y son subconjuntos propios. Por eso se le quita uno. Siempre va a suceder eso. Al formar el conjunto potencia, siempre uno de sus subconjuntos o uno de sus elementos siempre será el mismo conjunto inicial. ¿Ya? Bien. Entonces ahora vamos a resolver los ejercicios y para ello les invito a ir revisando el material, ir resolviendo alguno que otro ejercicio, ¿ya? Para que cuando hagamos la explicación, ustedes puedan ver ahí qué parte de repente, ¿ya?
o qué parte de repente falta por reforzar. Ya, entonces les voy a dar 5 minutos para que chequeen ahí uno que otro ejercicio, mientras yo voy habilitando el PPT para poder desarrollarlos, ¿ya? Bien, aquí tenemos 3 ejercicios, ¿ya? De ahí de la separate que ustedes tienen, tenemos 3 ejercicios. Estos 3 ya han sido resueltos en la separata, como pueden ver. Y voy a proceder a realizar la explicación de tal manera que esto les pueda servir para poder resolver los otros ejercicios, ¿ya? A ver, veamos aquí. En el problema número 4 nos dice, determine la suma de los elementos del siguiente conjunto. Si te das cuenta aquí, a ver si me pueden responder ahí por el chat o por el audio, ¿qué tipo de conjunto es este? O mejor dicho, ¿cómo está determinado? ¿No? ¿Cómo está determinado? Esa es la pregunta correcta. ¿Por comprensión o por extensión? ¿Cómo está determinado ese conjunto? ¿Por comprensión o por extensión? Me dice ahí su compañera Jersey y su compañero Gonzalo y su compañera Jersey, su compañero Carlos también. Muy bien. Está determinado por comprensión, ¿ya? Por comprensión. Va a estar determinado por extensión cuando esté separado por comas. Ya, en este caso es por comprensión. Entonces, hay que entender que los elementos del conjunto B son los elementos X más 4. Entonces, para yo conocer los elementos, te das cuenta ahí que necesito saber cuánto vale X, ¿no? Si no, no voy a poder conocer cuál es el elemento de B. Y para eso te dan una condición aquí, ¿no? X pertenece a los enteros, ¿ya? A los números enteros, de tal manera que X esté entre 5 y 10. Entre 5 y 10. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los enteros entre 5 y 10 son el número 6, 7, 8 y 9. 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, los elementos del conjunto B serían 6, 7, 8, 9. No, ¿cierto? Porque los elementos del conjunto B son los X, pero aumentados en 4. Entonces sería el primero 10, el segundo 11, luego 12 y por último 13. ¿Ya? Por último 13. Como me pide la suma de elementos, sumamos entonces 10 más 11 más 12 más 13. Y el resultado es 46. Bien. En el problema número 12, dice ahí, sean los conjuntos iguales, ¿no? 3m más 2, 5n, ¿no? Son los elementos del conjunto A. 30 y 11 son los elementos del conjunto B. Si son conjuntos iguales, ustedes recordarán que si son conjuntos iguales, deben tener los mismos elementos. Aquí hay una observación importante, muy importante, ¿no? Porque dice aquí, m y n son enteros. M y n son enteros. Entonces, ¿por qué te dicen que m y n son enteros? Porque si estos dos deben ser iguales a estos dos, ¿ya? Entonces yo puedo decir dos cosas. Que 5n puede ser igual a 30 o 5n puede ser igual a 11. No hay un orden en específico. Puede ser igual a cualquiera de los dos, ¿no? Obviamente solo a uno de ellos, ¿no? Pero puede ser igual a cualquiera de los dos, de los otros dos elementos del conjunto B. Pero si nos damos cuenta, en esta ecuación, n va a tomar un valor decimal. Y lo estamos anulando porque me dice que es entero.
Entonces anulamos esta de aquí y nos quedamos con esta de aquí. ¿Cómo se hizo aquí en el problema? ¿Cierto? Entonces, si 5n es igual a 30, lo que corresponde es que el otro elemento, 3n más 2, sea igual a 11. Resolvemos ambas ecuaciones y obtenemos que m es 3 y n es 6. Obviamente, cuando tú lo reemplazas aquí en A, vas a tener también los elementos 30, 11, como en B, ¿no? Porque los conjuntos son iguales. Lo que te pide es la suma de m más n, y esto sale 9, ¿no? Listo. Ahora, si te hubiese dicho que A es un conjunto unitario, ¿qué hubieses hecho con 3m más 2 y 5n? Si en caso el problema te hubiese dicho que A es unitario, ¿no? Pues hubieses igualado 3m más 2 con 5n, ¿no? Para que sea unitario debe tener un solo elemento. Como veo dos diferentes, en realidad esos dos están escritos de forma diferente, pero deberían tomar el mismo valor para que sea un conjunto unitario. Y en el problema número 8, dice ahí, m es igual a x menos 8. Con los elementos x menos 8. De tal manera que x sea un número entero. Similar al problema número 4, los enteros entre 3 y 8 son el 4, 5, 6 y 7. A cada uno le quito 8 unidades y obtengo estos elementos. Como me pide solamente el cardinal, lo que hago es contar, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene? 4. Entonces, ese es el cardinal del conjunto M. Bien, entonces voy a proceder a crear las salas para que puedan trabajar. Con respecto a las salas, el trabajo va a ser para una bonificación de puntos, ¿ya? Así que los que presentan, pues se entiende que desean 1 o 2 puntos más de repente en alguna práctica, ya, por ahí. Ya, si no lo llegan a presentar durante la hora de la clase, no hay problema, no les afecta en nada, porque esto es algo adicional, no es una nota en especial, ya, así que si lo presentan dentro de la clase, tendrá su bonificación, ¿no? La explicación de por qué tiene que ser en clase, porque como la clase va a ser grabada y las soluciones van a ser expuestas, no tiene sentido que me lo presenten después, porque la solución va a estar en el video. Entonces cualquiera que entre en la tarde y vea el video, me puede presentar ese trabajo y no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. Es como que yo el día de hoy hago el examen bimestral, lo resolvemos en clase y la otra semana tomo el mismo examen. No tiene sentido. ¿Ya? Listo. Entonces voy a crear las salas. Por favor, cada uno individualmente ya va escogiendo algún problema, va descargando su separata, cosa que cuando ingrese al grupo ya plantea qué ejercicio van a resolver, ¿no? Entonces así coordinan y envían su solución. Ya el grupo tendrá como integrantes máximo una cantidad de 5 alumnos, ¿ya? 5 alumnos y serán pues 2 ejercicios, ¿ya? 2 ejercicios. Listo. A ver, veamos aquí. Profe, yo ya le he resuelto 2 problemas de ahí. Ahorita se lo vamos por la plataforma. Veamos los ejercicios. A ver, este pertenece a A, dice, ¿no?
Pertenece, sí, porque está dentro del conjunto A. Verdadero. 9 pertenece al conjunto A. No, porque no está dentro. Falso. 10 pertenece al conjunto A. 10 entre llaves. Sí. 10 No, entre no, no. 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 15 pertenece a... Sí, Sí. muy bien. Pasamos ahora a la pregunta 2. Por ejemplo, ya tienen un ejercicio. Pasamos a la pregunta 2. Dice, ¿el 5 entre llaves pertenece al conjunto A? Sí. No. Acá me está hablando del conjunto A. B. Claro. Ah, ya. Sí, sí. Falso. 3 no pertenece al conjunto A. Falso. No sabemos nada de A, ¿cierto? Quizá aquí el error puede ser en la letra también, ¿no? Quizá aquí el error Sí, puede... creo. Porque si no, todas serían falsas. Ya, entonces esta pregunta no vale, pues. Estoy seguro que no lo han hecho porque hay error, ¿no? En la pregunta. Listo. Entonces aquí, ahora sí podemos responder con más sentido, ¿no? 5 entre llaves pertenece al conjunto B. Sí. Verdadero. 3 no pertenece a B. Falso. Falso. Es falso. 3 entre llaves está incluido en B. Ahí No. en la teoría no se vio la parte de inclusión, que era una letra C. Pero es muy sencillo. Los elementos, ¿ya? Para que haya una inclusión, todos los elementos deben tener sus llaves. Si no tiene llaves, entonces no podemos hablar de inclusión. Entonces, ya, a ver, entonces no se puede hablar de inclusión si no tiene llaves. Entonces, si vemos aquí, sí tiene llaves, entonces podemos hablar de inclusión. Ahora, lo que está dentro debe aparecer tal cual en el conjunto. ¿Aparece tal cual? Sí. El 3, ¿no? Entonces, esto es verdadero. El siguiente, por ejemplo, no tiene llaves. Entonces, va a ser falso. Tiene que tener llaves y lo que está dentro de las llaves debe estar totalmente igual dentro del conjunto. Listo, ahí tenemos dos ejercicios. El tercero, dice, indique la suma de elementos. Mira, qué fácil. Yo creo que este lo podían haber hecho todos, ¿no? 2 más 4 más 8 más 10, ¿no? Teniendo cuidado con eso porque el 8 se repite, ¿cierto? Entonces habíamos mencionado que los elementos solo se deben considerar una sola vez. Entonces ahí la suma sería 24, ¿no? Ya está. Entonces el que menos ha podido hacer estos dos ejercicios, ¿no? El 1 y el 3, que han estado muy sencillos. Bien, el número 4 ya fue explicado. El número 5 lo tengo en la PPT, ahorita los voy a mostrar. El número 6, podríamos hacerlo aquí. A ver, el número 6 dice, determine el conjunto por comprensión. Entonces yo tengo que expresarlo más o menos de esta forma, ¿no? A igual X tal que X, algo así, ¿no? Ahora, yo veo que X ahí es un número par. Entonces lo coloco, pues, ¿no? Es un número par. Y le coloco un punto y coma. Le coloco un punto y coma porque los números pares son infinitos. Entonces yo digo, pues, el X debe estar entre 1 y 13, por ejemplo, ¿no? 13. Ahí está. Y ahí lo he expresado como un conjunto por comprensión, ¿no? Porque X está entre 1 y 13, pero X solamente es un número par. ¿Quiénes son? 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ya está. De esa forma hemos expresado el conjunto A
por comprensión. ¿Habrá otra forma? Sí, debe haber otra forma. Habrán muchas formas. A otro alumno se le pudo haber ocurrido otra forma. ¿Ya? Yo escogí esta. Bien, veamos entonces ahora. Acá tengo la solución, perdón, los ejercicios del problema 5, del problema 7, 10, 9, 13 y 14. A ver, veamos el 5. También está sencillo. Dice, determine la suma de los elementos, dice, ¿no? Del siguiente conjunto. Bueno, para empezar, es un conjunto por comprensión. Hay que definir los valores de x, ¿no? X está entre 4 y 10, pertenece a los naturales, así que los elementos, o los valores, perdón, los valores de x son 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Mayores a 4, menores a 10. Listo, pero esos no son los elementos del conjunto A. Porque el conjunto A tiene como elementos a todos los x más 2. Entonces a cada uno de esos valores que yo he encontrado le sumo 2 unidades. Entonces sería 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Y esos son los elementos. Me pide la suma, entonces aquí abajo coloco, ¿no? 7 más 8 más 9 más 10 más 11. Y esa sería mi respuesta. Ya está. Y un ejercicio. 44. Ya, excelente. 44. Y un ejercicio así ya lo habíamos resuelto en la clase, ¿no? Antes de que formen los grupos. Bien, el siguiente, similar también, el problema 9. Vamos a hacer el 9 aquí. X pertenece a los enteros. Entonces, ¿cuáles son los enteros? Entre 2 y 6. 3, 4, 5. Y en este caso considero al 6 porque dice menor igual, ¿no? En el anterior solo decía menor. En este sí puede ser igual. Y ahora el conjunto A será todos esos X, pero elevados al cuadrado, ¿no? 9, 16, 25 y 36. Listo. Ya está. Y eso era todo, ¿no? Ah, no. El cardinal, ¿no? Piden el cardinal. Entonces falta acá a precisar nomás aquí, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene? 4. Ya está. Eso era lo que me pedía, ¿no? El cardinal. Listo. A ver, el siguiente. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 5. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? A ver, el conjunto A. Vemos que ahí A tiene como elementos a estas letras, de las cuales se repite, esta se repite 2 veces, así que se cuenta una sola vez. Por lo tanto, 3 elementos. 3 elementos. Ya tendrá 3 elementos. Aquí, ¿no? Tendrá 3 elementos. Y el siguiente, el B, por ejemplo aquí, este se repite, este se repite, este se repite y este se repite. También tiene 3 elementos. Entonces, 3 más 3, 6. Listo, entonces tienen 6 elementos. El siguiente, a ver, problema 13 dice, calcule A más B si los conjuntos P y Q son iguales. Ya, entonces aquí habíamos visto también un ejercicio similar, ¿no? Cuando hicimos el problema 12, ¿no? Entonces, si son conjuntos iguales, tienen los mismos elementos. Ahora, 4B puede ser igual a 20 o a 13. Pero acá vemos que A y B son enteros. Entonces, la única forma de que B me salga entero es igualando 4B, igualándolo con 20. Por lo tanto, B
igual a 5. Por lo tanto, el otro, 2a más 1, debe ser igual a 13. Entonces aquí 2a igual a 12. A igual a 6. Ya está. Como me piden A más B igual a 11. Ya está, ¿no? Y eso porque son conjuntos iguales, ¿no? Entonces, repito, 4b tiene que ser igual a 20, porque en todo caso no podrían llegar a la igualdad, ¿ya? Bien, entonces invito a revisar los demás ejercicios. Ya, vamos a quedarnos aquí por el día de hoy y les voy a pasar rápidamente la asistencia, ¿ya?